importa, le agradecería. Ok. Bueno, vamos a dar una clase especial, que no tiene nada que ver con los temas que hablamos, sobre la revolución de la fe que empezó con Abraham. ¿Ok? ¿Cómo Abraham llegó a esas conclusiones que llegó? ¿Cómo fue cronológicamente el asunto de que empezó algo? ¿Cuál fue la táctica? ¿Cuál fue la estrategia? Y demás, y demás, y demás. Bueno, entonces primero para empezar a hablar de eso hay que empezar a hablar del tema. Vamos a empezar no voy a leer de adentro porque se hace largo, pero sí voy a decir de memoria, con algunas citaciones, lo que dice Maimónides en las Sarajot, en las leyes de Avodat Zarah, de idolatría. Él explica ahí cómo fue que la humanidad llegó a creer en la idolatría. Que teóricamente es una cuestión. Si Adam Rishon primordialmente tenía una profecía, sabía quién es Dios, ¿cómo fue? Y Caín y Abel, ¿cómo fue que en pocas generaciones ya la idolatría se empezó a usar? ¿Qué es lo que llevó a la gente a ¿cómo se dice? A trabajar una idolatría, a todo el trabajo de ¿cómo se dice? De figuras, de imágenes. ¿Por qué? Porque una persona llega a hacer eso, sabiendo. ¿Cuándo empezó el asunto? Porque hay que entender. Vamos a decir que yo empiezo ahora a comerme tornillos. Los trago on the rocks con un poco de limoncito y hielo, me tomo tornillitos chiquitos, me los tomo y por supuesto salen. Y entonces después de muchas generaciones dice, los seres humanos comen tornillos. ¿Quién fue el primer estúpido que empezó? ¿Y por qué empezó? Si el padre no lo hizo, es decir, ¿entienden? Sí. Alguien tuvo que empezar y algún estúpido lo tuvo que seguir. Y uno no hace cosas que porque lo hicieron sus padres, no, digo, salvo si entiende mal el asunto. Entonces dice Rambam que esto es lo que pasó, de que los seres humanos, todos los seres humanos, especialmente en esa época y también en esta época, de cierta manera entienden de que Dios se revela a través de sus criaturas, a través de las cosas que Él creó, a través de la naturaleza. La naturaleza es parte de la creación divina. Entonces Dios se revela a través de esa naturaleza. ¿Ok? Dios se revela a través de esa naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Al revelarse a través de esa naturaleza, el hombre en el tiempo, hay un versículo que dice así, que en la generación de Enosh, que viene a ser el hijo de Shet, que es el hijo de Adam, después de que Caín mató a Abel, dice el versículo, ahí se empezó a llamar con el nombre divino. ¿A llamar a quién? ¿A la operadora? ¿A quién? ¿Qué significa llamar al nombre divino? Les explico, yo no me voy a enfermar mucho a usted porque si no se me traba el cuello. Y ojo, usted me paga el masaje, ojo, usted se siente ahí. Yo no pienso arruinar el cuello no, es el esternocleidomastoide. El esternocleidomastoide, que llega hasta acá y no me pienso, no, se me traba, usted me paga el coso. Entonces, decida usted. Como sea. Y en esa época también empezó. En esa época también había esternocleidomastoide. Sí. Sí. Externo. Bien, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué significa? Empezaron a llamar al nombre divino. ¿Qué significa esto? No, orar qué, pero ¿cómo es el asunto? Entonces, no, dicen estos llaves, se empezó a decir el nombre divino a cosas naturales. Es decir, en la generación de Enosh, gente que vive en esa generación, dijo así, llegó a una conclusión que es lógica. Dijeron así, si Dios creó la naturaleza y vía esa naturaleza maneja el mundo,
Entonces, Dios es el rey. En la naturaleza viene a ser el ministro o el rey chiquito, el sol, la luna, el río, el mar, los animales. Entonces, vamos a decir que llega Mahon Meir. Saben que en Israel es uno de los países más, no desarrollados, sino retrasados en ese tema, en cualquier estúpido que está en el partido que gobierna, entonces se piensa de que puede ser ministro. Ahora, ¿qué pasa? No hay tantos ministerios. Entonces inventa ministerios. El ministro de la... que el agua, como muchos, agua es importante. Sin agua te morís de sed. No, es el ministro que hace ¿cómo se dice? La comunicación entre el Senado y el gobierno. ¿Y de qué te ocupas? ¿Qué haces cómo haces para llegar a tu casa cansado de noche y decir, trabajé mucho? Si hoy se llama por teléfono, la gente te manda un mail. No, yo voy a estar ahí supervisando. ¿Qué? ¿Qué supervisión inútil? Pero tiene secretaria y tiene departamento, sí, tiene cosas de ministro. Y tiene un subministro. Subministro, por supuesto. Y no, como es el país Israel es tan grande como Estados Unidos. Estados Unidos está el departamento de, por ejemplo, de New York, la costa oriental, y está el departamento de Los Ángeles, la costa occidental y California, porque andás a ver. Acá también. Él tiene el tipo una sede en Jerusalén y otra sede en el fin del mundo, en Tel Aviv. Son como 32 minutos de viaje. Sí. ¿Entiendes? Es una cosa fantástica. No, puede ser, no puede. Una persona no puede ser. Tiene secretaria también ahí. No, bueno. ¿Qué va? Entonces, ¿qué pasa? En esa generación, la gente empezó a decir, bueno, entonces el sol también es importante. Tiene su nivel frente a Dios. Es el que nos da el sol, el luz, el que nos da la fuerza, el que nos da calor. Okay. Tengo que respetarlo también al sol. Que si cuando sale en la mañana, ¿qué hago? Le doy una reverencia. Y cuando se va, ¿qué hago? Lo saludo y me arrodillo para agradecerle la luz que me dio durante el día. Ahora, eso fue en la generación de Nos. En la otra generación que vieron al padre que todas las mañanas que hacía, se levantaba temprano y esperaba que salga el sol, y cuando salga el sol hacía cuando salga el sol decía La tercera generación ya empezaron a no saber por qué lo hacen, pero si mi abuelo lo hace y mi papá lo hace, ¿qué hago? No, quiere decir que el sol es Dios. El sol puede ser un Dios. No hay un Dios sobre el sol y la luna y esto y lo otro. Esa es la idolatría. La base de la idolatría es eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo pensaba así? ¿Nadie sabía cómo Dios manejaba el mundo? No. Rambam, había gente particular que sí sabía. Sí sabía. Por ejemplo, Hanoch, Metushelach, Noah, Shem y Eber. Sabía. Pero ¿qué pasa? Nació un tal Abraham, hijo de Terach, 10ª generación de Noah. Y él, cuando era chico ya, empezó a preguntar preguntas. Ustedes, la mayoría no están casados, cuando tienen hijos, siempre hay alguno que pincha. Alguno que le gusta preguntar preguntas, así que no termina más. ¿No? Entonces él empezó a preguntar preguntas y dijo, para ver un segundo. No, primero empezó, empezó a pensar. Es decir, cuando una persona hace algo, hace por lo general lo que se acostumbra a hacer. ¿Qué gente que acostumbra a hacer? Hacer lo que hacen todos. Él dijo, no, hay que entender lo que es un Yo quiero entender. ¿Cómo puede ser que el mundo dé vuelta solo? ¿Cómo puede ser que no importa si el sol va de vuelta a la tierra de vuelta al sol, alguno da vuelta? ¿Cómo puede ser que sea tan exacto? ¿Cómo puede ser que se vea? ¿Cómo puede ser que el mundo se mueva? ¿Cómo puede ser que la energía va cambiando? ¿Ok? Y va haciendo cosas. Entonces alguien lo tiene que mover.
Se preguntaron una vez la pregunta tan estúpida. Ustedes saben cuando se te queda el auto acá, tenés que empujarlo. Vale, 5 monos y empiezan a preguntar, y lo empujó en 100 metros hasta que llega a la bajada. ¿Ok? No es tan fácil empujar un auto. ¿Saben lo que es empujar toda la tierra? Es un poco difícil. Sí. Una vez se preguntaron qué es lo que produce, por qué la Tierra da vueltas en vez de quedarse, porque teóricamente hay una regla de Newton que dice la materia tiene una tendencia de inmovilidad. No se mueve. Este vaso no se va a mover, no se va a caer, salvo si presionan con una fuerza mayor. ¿Ok? Si yo lo hago así, esta mano tiene más fuerza, más empuje que este vaso, es decir, la contención del vaso contra la materia mía es menos que la materia la mano. Por eso se va a caer. Y si se cae, me arruina el teléfono porque el agua. Por eso no lo voy a hacer. Pero es una tendencia. Entonces, ¿cómo puede ser que la Tierra, toda la Tierra, que es un poco más grande que mi auto, si me quedo, entonces, ¿cómo puede ser que la Tierra se mueva? Y demás preguntas. Y nadie le podía preguntar. Es decir, no recibe una pregunta constante y lógica. Entonces él llegó a la conclusión de que estos diositos chiquitos del sol, la luna, todos estos demás, son representaciones, por ahí, no seguro, de un dios. Hay un dios que es uno. Primero. Segundo, que ese dios no tiene forma, no tiene cuerpo, es inmaterial. Y por eso no se puede llegar a presenciar a ese Dios y trabajarlo con algo material, con una estatua. Por eso rompió los ídolos de su padre. Pero esa información él la tenía de sus antepasados. No, Es un pensamiento personal. es totalmente un pensamiento personal que llegó a una conclusión. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegó a la conclusión? Porque empezó a preguntar preguntas que nadie se preguntaba. ¿Ok? Newton, cuando dijo las reglas de Newton, no es que alguno le enseñó, no. Vivió una vida muy sufrida, muy limitada, y empezó a preguntar preguntas que no había conclusiones. Entonces él empezó a escribir solo. Entonces Abraham era un poco más inteligente que Newton. De no creer. Newton investigaría sobre Copérnico, sobre... Está bien, él sabía, pero las preguntas que preguntó eran solas. La curiosidad es lo que te lleva a La eso. curiosidad. La curiosidad que te ¿Por qué lleva Dios entregó la Torá a Moshe? y no habla. Una de las explicaciones es porque cuando salía a pastorear ahí con el rebaño de su suegro, de repente vio un arbolito que se estaba quemando en la mitad del desierto. Y el arbolito no consume, el fuego no consume el arbolito. Ahora cualquiera de nosotros que pasa por ahí, ¿qué es lo que dice? Tengo que empezar a tomar agua porque ya se me secó el cerebro y ya empiezo a ver cualquier estupidez. Este calor que hace acá, se meten en un agua, todo volver a la casa para un poco un agua con hielo, una Coca-Cola, diet o no diet, no importa, pero no, algo tengo que... Ya empecé a ver estupideces. Es que Moshe, ¿Qué es lo que hizo Moshe? Explica, en la Torah explica. Dijo Moshe, Asura ver, voy a ver y voy a acercarme y voy a ver. ¿Cómo puede ser que el fuego no consume el arbolito? Se interesó. Al interesarse dijo Dios a este le quiero dar la Torah. Uno que se interesa, uno que no dice, bueno, yo recibo lo que es así, así es. El fuego no consume el arbolito. No, para. El fuego tiene que consumir el arbolito. Si no consume el arbolito es porque o me enloquecí o no entiendo. ¿No estoy loco? No entiendo. Y quiero entender. La Torah se da al que quiere entender. El que no quiere entender, quiere ser un burro cuadrado, no hay ningún problema. Usted siga la suya. Torah no va a recibir. Únicamente el que tiene curiosidad, dice, yo no me conformo con lo que veo. No me conformo con lo que me diga. Quiero preguntar, quiero entender. ¿Entendido? Entonces, a través de sus preguntas comenzó a llegar a conclusiones. sí, él mismo trabajó la idolatría que trabajaban todos. Decía Rambam, él estaba en Ur-Kasdi, dentro de un ámbito de idólatras estúpidos. Y él mismo trabajaba con ellos. Y en su ¿ok? casa. Y él me dijo, ¿quién? Sí.
Y hasta que al final dijo, no, yo no sigo acá. Entonces en ese momento, ¿qué hizo? Tenía 40 años. A los 40 años decidió, acá no, hay un Dios. Y en ese preciso momento, que él entendió, ahí rompió los ídolos de su padre, y ahí salió a expandir el nombre divino. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que dice? Empezó a leer, empezó a decir al mundo, como dice el versículo en el libro de Bereshit, capítulo 21, versículo 33, Vaikra Shem Beshem Adonai el Olam. Él llamó, habló del nombre divino que es el Olam. ¿Qué es la traducción literal de el Olam? ¿El Dios del mundo? No. En hebreo, como usted decía, el Dios del mundo tiene que decir el Ha-Olam. No es el Olam. ¿Qué significa el Olam? El mundo que tú ves, el sol, la luna, todo esto que tú te arrodillas es parte divina. ¿Ok? Es decir, Dios no es que el mundo estaba, como hicieron los griegos. Hay griegos que dicen que Dios creó un mundo y después no hace nada, se fija cómo se matan entre nosotros y se la pasa muy bien. Se compró una tonelada de pochoclo y se la pasa, una película, y se está matando y él se divierte. Y hay quien dice que no, Dios pasaba por acá y de repente lo que es interesante acá, se matan, esto, guerra, me gusta este asunto. Y Dios se quedó con la película. No tiene nada que ver con el mundo. Pero como sea, viene Abraham y dice, no me entendés. Lo que tú piensas de que Dios se revela en la luz, en la luna, en otro, en el mar, en la tormenta, tenés razón. Pero no tenés razón. Porque hay un Dios sobre la tormenta y sobre la luna y sobre todo. El Olam. El Olam significa el Dios que está en el mundo. Se revela a través del mundo, pero también tiene otras revelaciones que son sobre el mundo. ¿Ok? Él no vino a arruinar lo que la gente sí creía. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos de que él no era el único que creía de esa manera. Shem, Eber y demás. Shera. Ahora, lo que pasa es que todos los demás recibieron de sus antepasados. Shem recibió de Noah y Eber recibió de Shem. Y los demás así. No, Abraham es el único que no recibió de nadie. Que estaba solo en el mundo, que el padre no le enseñó nada, el padre mismo hacía idolatría, la sociedad que él estaba hacía idolatría, y estaba perdido en el mundo. Por eso empezó de cero, no empezó de algo anterior. ¿Ok? Los demás empezaron de algo anterior, de una revelación divina, Noé y demás. Abraham no, empezó de cero. Puede ser de que desde niño él vio la idolatría, vio las estatuas que su padre hacía y como niño curioso veía que eso no tenía movimiento, no tenía... No, eso no hace falta ser muy inteligente para ver que la estatua no se mueve. No, pero o sea, me refiero a en su niñez. Como se dice en Argentina, al crecer... ojo el lince. Sí, al no, crecer, no hace falta ser un lince para darse cuenta de que la estatua no se mueve. Tantas cosas erróneas o que mentía, porque su padre le mentía a la gente. No lo mentía. El padre en serio creía en la idolatría. Pero él lo veía como una mentira. No, el idólatra no dice que la estatua se mueve. El idólatra dice, esta estatua representa algo que sí se mueve. Nadie dice que la estatua se mueve. Lo que dicen es que, bueno, yo quiero presenciar una revelación divina y esa revelación es el sol. Entonces, ¿qué hago? Hago un sol y lo representa el sol de arriba. El sol sí se mueve, el sol sí me da calor. Esto no me da calor. Pero yo le hago un sacrificio a esto. El de arriba me da más calor. ¿Entendido? La estatua no es el Dios. Entonces representa una esencia espiritual. Ese es el asunto. ¿Entendido? Sí. ¿Quién menciona que para esto antes. Sí. El conocimiento de Abraham, lo que adquirió, ¿lo tenía dentro o lo descubrió? Descubrió. Lo descubrió. No se reveló, sino lo descubrió. De él. Fuera. Sí, ¿qué dice usted? Sí, que sí, desde los 3 años tuvo esa inquietud. Creo que escuché eso. No dice, hay un mensaje de 3 años, hay mucho que decir. Hay etapas de desarrollo. A los 40 dice Memonides, ahí decidió. Ahí no, están todos equivocados acá, no. Hay que cambiar todo el asunto. Pero a los 40 años cuando él sale de Ur Kasdim, dice que, su padre salió con él, ¿no? Sí.
salieron de Ur Kasdim a Harán, a Canaán, y pararon en Harán y se quedaron ahí. Porque su padre también entendió así como... No, su padre quería, parece que estaba, él quería otra sociedad, una sociedad más primitiva, más ética. Ur Kasdim era el centro del mundo, ¿entendés? En esa época, era un centro no nada más comercial, sino cultural y demás. Y él parece que se desquició de esa forma de vida, por eso se fue. Conectamos, por ejemplo, Ur Kasdim con Nimrod, que Nimrod también promovía esa idolatría, y por medio de esa idolatría tenía el poder y el control y el monopolio. Por eso, seguro. Sí, ¿otra pregunta? Bueno, seguimos. Una pregunta. Sí. Si Abraham descubrió solo por qué participó en la escuela de Shem, ¿qué le enseñó allá? Hay un midrash que dice, después de haber descubierto, fue a preguntar, según uno de los midrashim, no todos los midrashim. Hay quien dice que no vio a Shem en su vida, pero hay quien dice que sí. Es decir, cronológicamente sí vivieron unos años juntos. Con Eber seguro, con Shem menos. Pero puede ser que se haya encontrado con ellos, o con alguno de ellos, o de sus alumnos. Pero eso es después de haber descubierto y tener firme la idea de quién es Dios, cómo es Dios. Fue a descubrir otras cosas, profundizar en ese tema y demás. Pero la idea empezó del solo. Ahora, ¿qué pasa? Uno de los... Ni bien salió este libro, Maimónides, 14 tomos, llegó a Europa, llegó a la zona de Provence, que es el sur de Francia. Ahí había bastante yeshivot, había muchos rabinos. Uno de los grandes rabinos de esa época se llamaba Rabbi Abraham ben David, que se llama Ra'adad, ¿cómo se dice? En abreviatura. Rabbi Abraham ben David, un gran rabino de esa época. Y él decidió, no importa por qué, pasar todo el libro de Maimónides y escribir sus comentarios en cosas que él discute con Maimónides. ¿Ok? Es decir, cuando no discute es porque acepta lo que Maimónides dice, que es la mayoría, la gran mayoría. Pero hay muchas veces de que no acepta lo que Maimónides dice. Y acá no es que no acepte, ya escribo algo, dice, ¿cómo? Él se pregunta a sí mismo, ¿cómo puede ser? Si en la época de Abraham estaban Shem y Eber y este y el otro, como mismo Maimónides dice, ¿cómo puede ser que ellos no hicieron nada contra la idolatría? No está escrito en ningún lado que Shem, Eber, Matushel, Hanok, toda esta gente hizo algo. ¿Y por qué Abraham sí fue y rompió los ídolos? ¿Por qué ellos no rompieron los ídolos? La pregunta es muy buena. La respuesta de él es, no la acepto. ¿Por qué es lo que dice él? Dice así. Bueno, puede ser de que sí ellos enseñaban en contra de la idolatría, pero no les salió romper ningún ídolo. No les salió porque se lo escondían. Hay una explicación, dice, porque se escondían de ellos. Entonces se puede decir así, o la gente cuando lo veía a Shem y Eber escondía la estatua porque quedaba mal con el viejito este, o al revés, que ellos se escondían de la gente. Se puede explicar de dos temas, pero como sea, la explicación no es buena. ¿Por qué la explicación no es buena? Porque decir que no le salió. No le salió. Es como una mujer que viene a su esposo y dice, me quiero divorciar. ¿Por qué te quieres divorciar? En mi vida no me dijiste que me querías. Sí. Y no me salió. ¿Cómo no te salió? A ver, entiendo. Te tiene que salir. Alguna vez te tiene que salir. No hay excusas para eso. Vemos acá. Si Abraham en la misma época rompió un ídolo, es porque lo vio. Es como decir así, yo vengo de mi casa acá a Meir, yo vine por la ruta, por Begin, ¿viste la ruta 50? Vine por la ruta 50 y no hay negocio, no hay nada, no vi ningún ídolo, por eso no lo rompí. Y hay que viene de acá para este lado, entonces viene por las calles. Y ahí está la idolatría, si la rompió. Por eso Abraham llegaba por acá, y yo llegaba por la ruta, yo era como semillero, llegaba por la ruta, no veía a nadie en la ruta, vas a 100 por hora, no ves a nadie, ¿no? Y si ves a alguien no vas a parar porque es un accidente. Entonces no me salió. No se puede decir así, ¿cómo no me salió? Y que te salga. Que no sabían que las naciones así idolatría, sabían. Entonces, ¿por qué no fueron y rompieron algo? ¿Por qué no hicieron una especie de manifestaran su lucha contra la idolatría? ¿Por qué no lo hicieron? Entonces me quedé con la duda de por qué no lo hicieron.
Hay muchas explicaciones de por qué ellos lo hicieron. Yo voy a dar una explicación. Ellos no lucharon contra la idolatría porque llegaron a la conclusión no tan errónea de que hay una regla alágica que dice que yo veo una persona que hace un pecado, ¿qué es lo que le debo hacer? Reprenderlo, decirle, mira, esto es un pecado, está prohibido hacer. Te quito en el Talmud, el Tobo de en la página 20. Pero el mismo Talmud dice ahí que cuando llego a la conclusión a priori de que no me va a escuchar, no reprenderlo, porque no me va a escuchar. Es otra misma. Es decir, estoy absento de mi obligación de reprochar a una persona que estoy seguro que estoy, es decir, pensándolo bien, sé que no va a funcionar. O sé que mi forma de decirlo no lo va a funcionar. Por eso digo, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes una forma de decirlo mejor, dilo tú. Tú estamos obligados porque tienes una especie de posibilidad de que te escuchen, yo no. Porque yo me pongo nervioso, porque yo no sé hablar, porque yo esto, porque yo lo otro. Yo soy absento. Si dos personas, uno puede estar absento y otro tiene que estar obligado. Depende cuál es la posibilidad de cada uno. La cualidad. Las cualidades, la forma de hablar. ¿Okay? El estudio también. El estudio, bueno, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno tiene que... Ellos llegaron a la conclusión de que... Vamos a decir que tengan una condición de poder llegar a hablar con su generación. Vamos a decir. Llegaron a la conclusión de que no va a funcionar. Eso puede ser una explicación de por qué ellos dijeron no, en nosotros no va a funcionar. ¿Y por qué Abraham sí lo hizo? Porque Abraham estuvo 8 generaciones después. Es decir, Abraham estuvo 8 generaciones después de Eber, 9 generaciones después de Shem. Entonces dijo, bueno, Abraham llegó a la conclusión de que ahora sí. Hay cosas que uno no puede hablar, ¿no? Que en cierta edad no puede hablar. Y en al tiempo uno sí puede hablar con la misma persona. La persona maduró. Las generaciones cambiaron. Ahora sí me van a escuchar. Por eso Abraham tenía razón y ellos también tenían razón. Esa es otra explicación. Ellos tenían razón en su generación. Y Abraham tenía razón en su generación. Es otra explicación. A la tercera explicación, y ahí agárrense bien, ¿ok? Si quieren pelear, ningún problema. Yo estoy muy nervioso porque no encontré estacionamiento, entonces el que quiera, me desquito con él. No hay ningún problema. Los espero afuera en el pasillo y ahí cerramos la cuenta. Lo queremos. ¿Eh? Lo queremos. Sí, lo queremos. Ahora empieza, sí. Esta es porque se quiere casar con mi hija. Mirá, te decimos después de Colorado. No, pero está bien porque poco a poco lo puedes trabajar, no hay problema. ¿Por qué no? Mira, mi hija no quiere. Mi hija no quiere. No creo que se vaya a casar con un paralítico. ¿Cómo paralítico? Lo que Dios quiera, pero después de que te agarre el pasillo, no sé si va a quedar mucho. Como sea, pues seguimos. No te preocupes. Dígale, yo también te quiero, dile. También te quiero, en serio. Te quiero ver paralítico. No. De ninguna manera. Como sea, volvemos al tema. Abraham llegó a la conclusión. La segunda explicación, como dijimos, es ellos llegaron a la conclusión en su generación de que no servía o que no estaban aptos para ello. Y Abraham dijo, no, yo soy apto, vengo apto, y aparte las generaciones cambiaron. O hizo más esfuerzo, Abraham puso No es más empeño. esfuerzo. Estamos hablando de por qué no intentaron ni siquiera. Ya mismo no intentaron. Es porque, o que llegaron a la conclusión de que no tienen la capacidad de hacerlo, ¿ok? O que dicen de que cambió la mentalidad de la gente, entonces por ahí la gente está un poco más madura y por ahí la gente está más abierta para escuchar la fe divina, ¿ok? Esa es la segunda explicación. Tercera explicación, y esa es un poco más difícil de explicar, pero es fácil, hay que entenderla. ¿Qué es preferir? ¿Un ateo, pero ateo terrible, que no cree en nada, o un idólatra? Un idólatra. Ellos dijeron así: la gente es idólatra. ¿Qué hago? ¿Los reprocho? No. La posibilidad de que me escuchen es muy ínfima, pero vamos a decir que conviene. Pero el problema está de que no tengo que explicarle quién es Dios.
No sé ni cómo explicarlo. Entonces vamos a decir que lo saco del lío de trigo. Lo saco, digo, es una estupidez, ¿cómo te atreves? Estatuas, esto, lo otro. ¿Y qué queda después de mi charla? Un ateo. Dijeron, ¿sabes qué? De cierta manera el idólatra es mejor que el ateo. ¿En qué el idólatra es mejor que el ateo? Por lo menos tiene algo sobre la cabeza. Es decir, él sabe de que el mundo no es una explotación de mi fuerza. Hago lo que quiero cuando quiero. No. Tengo miedo. ¿A quién? A este tótem, al sol, a la luna, al otro. Que me parto un rayo en la mitad. Entonces me voy a comportar un poco mejor. ¿Por qué? Porque no quiero morirme ahogado por el río. ¿Ok? Yo voy al río, todos los días saco agua. Y está el cocodrilo del Nilo. No es una cosita. 7 metros y medio. Me traga a mí, a mi esposa y a mi hijo, todos en fila, todos juntos. Me tengo que cuidar. Entonces, ¿qué hago? Tengo miedo. ¿Qué hago? Me cuido. Soy un poco más persona, un poco más. Trato de comportarme de manera ética. Porque tengo miedo. Y sé que Dios me va a castigar con el cocodrilo. O con alguna otra porquería. Una serpiente, una boa, no sé qué. Tengo miedo. Y eso por lo menos me provoca un comportamiento más con más restricciones y mejor para la sociedad que si no creo en nada. Porque no creo en nada. ¿En qué creo? En mí mismo. Quiere decir que hago lo que... Yo soy el centro. Yo soy el centro, nada más yo hago lo que quiero. Nadie me va a decir qué hacer, cómo hacer. Lo que puedo, robo. Lo que puedo, asesino. Hago lo que quiera. Entonces dijeron, yo me verté, la sociedad está totalmente podrida, ¿no? Venimos del diluvio, se pudrió todo. Ok. Les digo que no hay idolatría. ¿Y qué van a hacer la gente? Se va a desmandar. ¿Se va a desmandar de vuelta? Que crean en algo. Así es. Que tengan un temor a algo, ¿cómo se dice? Eterno, a algo sobrenatural, a algo espiritual, a algo. Que crean en algo, porque si una sociedad, si no tiene una especie de creencia, algo que la sostenga, los valores se van a la mierda. Los valores se van, se disilúen. Se disilúen en qué? En mis ganas de tener, en mis ganas de poder, en mis ganas de satisfacciones, de placeres. Todo está permitido. Nadie me puede obligar a nada. ¿Quién sos? Nadie. Eso es lo que pasa con la sociedad actual. En general. Eso es lo que pasa con la Eso es de la sociedad en general. Por eso dijeron, ¿sabes qué? Si tuviera una oportunidad de cambiarlo del todo y hacer una revolución como lo que hizo Abraham, bueno, pero no tener esa posibilidad, el mundo lo va a escuchar. Entonces, ¿sabes qué? En la elección entre dejarlos ser idólatras o hacerlos herejes, idólatras. Tengo algo para hablar. Tengo una especie de base en común. Creen en algo, hay que cambiar el asunto. Va a llegar un tiempo en el cual van a entender que el ídolo no ayuda para nada. Pero por lo menos no empiezo de cero. ¿Me entienden? No empiezo de cero. Pero bueno, de todas maneras es difícil de entender que la gente sobrepasada por todo lo que tiene a su alrededor, es difícil que no crean en algo. Porque si tienen la capacidad de creer, la capacidad de creer es una capacidad que es adquirida, no es inherente del hombre. Pero el ateísmo es algo nuevo. No, el ateísmo no es algo nuevo, es algo nuevo, sí, socialmente seguro que es algo nuevo, pero porque ese es el asunto. En esa época, ellos tenían miedo de que sean ateos. Hay que tener temor de un ser ateo. Una persona que no cree en Dios, yo le tengo miedo. En serio, le tengo miedo. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que le pueda llegar a limitar. Entonces es un tipo que es un asesino en potencia, un violador en potencia, un ladrón en potencia, cualquier cosa en potencia. El egoísmo absoluto. El egoísmo absoluto. ¿Seguro? Si le doy la oportunidad, me mata. Pero el ídolo también le puede permitir eso en esa época. No existía de manera organizada, pero una persona particular, vamos a decir que Shem y Eber encuentran al vecino, que va a hacer un sacrificio y dice, mira, ¿cómo hace sacrificio? Estupidez, que esto, el otro, que esto, el otro. Y convencen al vecino, pero no saben ni cómo explicarle cómo Dios funciona. ¿Y quién es Dios? ¿Qué queda ese vecino?
una secta. No. No, ¿qué queda de él? Nada. Nada, es un idólatra, no es un idólatra, porque se salió de la idolatría y no cree en Dios. ¿Por qué? Porque nadie le explicó. Pero no hay registros de ateísmo ¿Eh? en la antigüedad, no hay registros de ateísmo. Todo el mundo creía en algo. Pero- Inventaba cosas, idolatría. Pero todo el mundo creía en algo. tuvo que inventar. También no digo que no inventen algo. Está la primera, hay que entender, estamos hablando no hace 2500 años, cuando surgieron la filosofía griega y Zaratustra en Persia y Buda en Nepal, India. Y esto, todos sufrieron en la misma época. ¿Te hiciste pensar alguna vez por qué todas esas religiones surgieron en el año 500 antes de la era? ¿Por qué? Porque era la época. ¿Qué época? ¿Qué pasó en el año 1520, 510? Antes de la era. Murió el último profeta, Malají. Al no haber profecía, ya quiere decir que la influencia de Israel no va a pasar vía la profecía. Y en ese momento Dios hizo surgir a gente que pensó sola, que cuentan un cuento, una revelación, para poder llegar a fundar una religión. En esa época, todos juntos, la filosofía griega, Zaratustra, Buda, todos salieron en esa época, en esos 50 años. 50 años después de la muerte del último profeta de Israel. Entonces, ¿Okay? se puede decir que Hashem permitió que eso sucediera para que el mundo no llegara a... Sí, porque si no estuvieran ellos, seguía la idolatría primaria, que es sacrificios humanos. Ujú. ¿Ok? Y demás barrabasadas que había antes, que eran terribles. En serio eran terribles. ¿Ok? No, los aztecas quedaron hasta que llegaron los españoles. No, pero los ídolos también les pueden decir que hacer cosas malas es bueno, que matar a cierto grupo es malo, que las violaciones... ¿Y qué? Bueno, como tú dices, pero- Es malo cuando yo no lo hago. Claro. Pero había limitaciones. Cuando yo lo hago, bueno, está permitido. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces el asunto, sí. Nimrod también era un ateo. ¿Quién? Nimrod, el rey de esa época, porque él quería hacer la torre de Babel y quería subir que todos hubieran y se sentaran al lado de Dios según él. Él creía en Dios. Lo que pasa es que quería dominar la presencia de Dios en este mundo. Quería desafiar. Yo soy el responsable de la presencia de Dios, únicamente yo. ¿Ok? Pero, Sí. ¿dónde estaba Dios, Hashem, en los primeros, por lo menos, en las primeras generaciones hasta Noah? ¿Por qué no lo habla directamente Hashem a la gente? ¿Por qué deja que interprete, que está ausente? ¿Quién dijo que Dios no se presentó a las primeras generaciones? Si se presentó por donde La Torah escribe únicamente las cosas que tienen que ver con nuestra presencia y nuestro legado. Cosas que Dios se le presentó a un, le digo, ¿sabes qué? Mañana sube la gasolina, anda a la gasolinería, poner la gasolina del burro porque así te ahorras unos centavos. Bueno. No sé, Dios se reveló a mucha gente, o a poca gente. ¿A qué se le reveló? Se le reveló. No está escrito porque no tiene nada que ver con nosotros. ¿Ok? ¿Sobre qué discutimos? ¿Por qué estamos hablando y ponemos... Pero no entiende nada de eso. Una persona sabe que su antepasado tuvo una presencia divina con Dios, una relación con Dios. Sabe que Dios existe y que no es de ninguna idolatría. Él empezó la idolatría con ese cambio, como expliqué al principio. ¿Entendido? Y esa es la revolución de Abraham. Ahora, cuando Abraham salió, ¿quién era Abraham? Es decir, si Abraham pensaba solo, que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por él, a través de él. Bueno, ¿él creía en eso? Sí. Sí, para poder Pero es ser increíble Dios. cómo creía en eso, porque si a mí Dios me dice, estoy solo en el mundo, y me dice, ¿sabes qué? Anda a fin del mundo, y toda la humanidad te va a escuchar, y no es como ahora que yo pongo un post en el Facebook y vos te lo mandas a este, y te mandas a otro, y llega en serio a la mitad del mundo. No había cómo llegar. No había cómo llegar, ¿ok? No había cómo llegar. Entonces, ¿cómo hago para pensar de que en serio voy a llegar a influenciar? Y hoy en día la mitad de la humanidad del mundo, o más, de cierta manera recibieron una herencia espiritual de Abraham, vía cristianismo, vía islam, y demás. Es decir, no hace falta un nacimiento, no hace falta ser
es decir, seguro, por supuesto, que una persona que es descendiente de Abraham, como nosotros, por ejemplo, tiene una especie de ganancia sobre, pero toda la humanidad, en general, todos los seres humanos, fueron influenciados por la visión de Abraham. No hay nada que hacer. ¿Quién lo pensaba que podía llegar a pasar? ¿Ok? Y la otra mitad que todavía no, va a ser. Va a ser. Y hoy es mucho más rápido. ¿Cuánto tiempo ustedes se piensan que me va a llegar a mí? ¿Cuántos millones de hindúes hay? 1.300 millones. ¿Ok? En India. En India. Son más que China. La mayor población son más que China. Sí. Sí, ahora ya son más. Sí. Ahora, vamos a decir, los hindúes son buena gente, en serio. Partes son... primero, los hindúes son 4 castas, ¿no? La casta más elevada, los brahmanim, salieron del mismo lugar que salió ahí Abraham. Y los iraníes, y los alemanes, y nosotros. En Mitani. Primero. Segundo, llaman brahmanim. Brahmanim tienen que ver con Abraham. Segundo. Tercero, Abraham mismo tuvo otra esposa y tuvo hijos, ¿no? Y después, al final de sus días, ¿qué es lo que dice? Que Dios, Abraham mandó a sus demás hijos, los mandó a otros lados, al este, le dio regalos. ¿Qué significa regalos? Cosas espirituales, no, cosas espirituales para que tengan una especie de conexión con Dios. ¿Ok? Si ustedes se fijan en la meditación hindú, no en meditación budista, meditación hindú, ¿cuál es la palabra que ellos dicen? Om. Ok. Uno en la Kabbalah dicen que hay un nombre que se llama nombre de 72 palabras, 72 letras. Y hay una especie de conexión, son 3 versículos, es un poco complicado para explicar, pero no importa. Hay una de los nombres divinos que es Om, que a través de ese nombre él se eleva espiritualmente. Om. Sí. Y demás. Hay muchísimas cosas que tienen que ver. Pero como sea, vamos a decir que yo me pongo en campaña, ¿ok? Y uso las redes sociales, y internet, y esto, y inteligencia artificial, y demás. Y empiezo a hablar en hindú, con gente que habla hindú, sobre Dios. Y vamos a decir que le demuestro que soy profeta. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo yo doy vuelta a todos los hindúes? Puede ser en un día. Puede ser máximo un mes. Tranquilo, un mes. Me siento con los mayores sabios de la Torah hindú, les doy vuelta, los gano por nocaut, el primer round con paliza. No yo, una persona más desarrollada que yo. Y le demuestra, y un profeta, demuestra que es un profeta, que fue mandado por Dios. En ese momento se empieza a quedar todo lo que construyeron, para quedar para bien, no quedar mal. Es decir, se empieza a fortalecer el vínculo directo de ellos con Dios, vía Israel. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer con el Instituto Brit Olam. Nosotros hacemos los 7 preceptos de Noé para fomentar la idea divina en todos los pueblos, en todos los idiomas. El departamento de habla hispana es uno de los departamentos más desarrollados, pero hay un departamento que es más desarrollado. Departamento de India. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo que es hindú, que se convirtió. Y él volvió a su lugar a vivir a India y hizo una comunidad de noajidas. ¿Ok? Él habla un dialecto hindú, pero un dialecto que habla más o menos 80 millones de personas. ¿Ok? 80 millones de personas. Y él es el único que habla de Dios en todos los 80 millones de personas, ¿eh? En serio. Es increíble. Y así, tiene que ser así. Y se va a fortalecer y va a desaparecer toda la idolatría. Y esa revolución de Abraham, que empezó con Abraham, con poco escasez, y de todo va a cambiar el mundo. Y ya cambió el mundo. Pero y con todo va a cambiar mucho más. Seguro, por supuesto. ¿Entendido el asunto? Y esa es la revolución de Abraham. Abraham, es decir, no se quedó, hay que entender, de que Shem y Eber pensaron de que es preferible ser idólatra que ser ateo. Abraham dijo, ¿sabes qué? Lo intento que crean en Hashem. Pero si no creen en Hashem, por lo menos que no crean en la idolatría. ¿Por lo menos? Que no crean en la idolatría. Vamos a decir que no llegan al final de todo.
Se sacan de encima la idolatría, mejor. ¿Ok? Mejor. Me quiero sacar de encima. Tengo que hacer algo, no puedo quedarme en la situación. Dios me puso en este mundo para actuar. Ese es el asunto de Abraham. Abraham es el que hizo. Y que hizo cosas prácticas. Es decir, él no hacía una especie de seminario internacional de esto y del otro. No. Él hacía un lugar, no se puede comer, no se puede tomar, no se puede bendecir a Dios. Enseñaba aquí, allá. Hacía cosas prácticas. Y la bondad práctica, eso es lo que trajo a la gente a su casa, lo que trajo a la gente a su mensaje. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo escuché eso, de que ¿qué era mejor hoy en día, un islamista o un ateo en su país de origen? Hoy en día un ateo, por ejemplo, en Turquía, es un poco más acercado, tiene un poco más de compatibilidad con las reglas noahidas que un islamista. No sé. Entonces, islamista no sé, depende de qué islamista. Lo que pasa es que el Islam, que era la religión más revolucionaria, más adelantada de su época, estamos hablando de la época medieval, que el cristianismo era un desastre andando. El Islam era el iluminismo, era la tecnología, las ciencias, todo. Al final se quedó en una barbarie increíble, un atraso descomunal, ¿ok? Descomunal, que no tiene ninguna solución, no hay solución para el Islam. La única solución que tiene el Islam es aprender de nosotros, de Israel, cómo hacer una Torah oral, cómo hacer una Torah oral. Ese es el problema. Ellos tienen libros y no hicieron Torah oral, se quedaron con el Corán. Y bueno, y si Muhammad mató a un tipo y violó a su esposa y se casó con la hija, y la violó a la hija frente a la esposa sobre el cuerpo del padre, entonces si Muhammad, que es el profeta, lo hizo, entonces ¿por qué yo no lo puedo hacer cuando paso de Gaza a un kibutz? ¿No? Digo, ¿entendés? Y por eso está la Torah oral, que la Torah oral es la que interviene entre la Torah escrita y los que nosotros debemos hacer hoy en día. ¿Ok? El desarrollo. Ellos no pueden desarrollarse, porque al no tener hora oral, se quedaron ahí con esos cuentitos que andan a saber que lo cuentan de Muhammad, y se quedaron con que se puede casar una chica de 7 años, como Muhammad se casó con una niña de 7 años. No hay ningún problema. Las barbaries que hacen ellos tienen razón. Si Muhammad lo hizo, ¿por qué yo no puedo hacer? Yo tengo que hacer lo que Moshe Rabbeinu lo hizo, ¿sabes? No. Y mujer, no era un pederasta, un violador, un asesino, no era nada, Este era todo. ¿No? Entonces se quedaron con todo y sin desarrollo. Pasaron 3.000 años, pasaron 3.500 años, pasó algo. La humanidad cambió, no sé, hay que pensar qué hacemos. Esa es la Torah oral. Y hasta que no desarrollen una Torah oral, van a sucumbir en sí mismos. Porque no hay ninguna solución. A veces la historia del Islam, mejor dicho, aquellos que se permitieron tratar de hacer un cambio en el Islam, que fueron minorías, fueron automáticamente arrasados por la gran mayoría del Islam. Por eso, pero ahora llegaron a una conclusión. Por eso no hay nadie que lo va a hacer. Pero últimamente hay una especie de apertura, porque entienden, ellos mismos entienden, de que con estos, la gente inteligente de ellos entiende, de que con esta barbarie no se puede seguir. Entiende que esa barbarie no se puede seguir, porque no pueden fabricar absolutamente nada, no desarrollan absolutamente nada. Los saudíes, los wahabistas son igual de peligrosos, lo que pasa es que no les no, pero ellos entendieron de que no pueden seguir así. Varios de ellos pues ya entendieron. Por eso Roger, que fue invitado a los Emiratos Árabes a charlas, y el Rav Sherky. No, ahí empezaron a entender de que así no pueden seguir. No. Ahí empezaron a caer. No cambiaron del todo, pero por lo menos entendieron, querían escuchar qué es lo que el judaísmo quiere decirles. ¿Qué es lo que el judaísmo les puede decir? Puede ayudar. Y el Rav Sherky digo, no vengo a disculparme de nada. Vengo a enseñarles, si ustedes quieren, podemos estar con ustedes para dar las claves de cómo desarrollar una Torah oral.
Porque hay Sin esa Torah oral, ustedes van a seguir sucumbiendo frente al occidente y frente a cualquier cosa. Les dijo. Les dijo de la cara al ministro de Exteriores de los Emiratos. Porque hay un Islam antes de Muhammad y otro después de Muhammad. Y seguro que yo más o menos alguna vez leí. Sí, hay varios tipos. Es muy diferente realmente la cuestión a nivel de pensamiento, en muchas cuestiones. Antes de Muhammad era mucho más acercado hacia el judaísmo, había ciertas cuestiones que no eran tan contradictorias. Dentro no. Lo que pasó es que Muhammad intentó hasta 5 años después antes de fallecer, de convencer a los judíos que era el profeta. Y había algunos como otros judíos que lo aceptaron. Sí. La mayoría dijeron: usted es un estúpido, ignorante, no sabe ni leer. Sí. ¿No? Y es así. No saben ni leer, no saben leer y escribir. ¿Ok? ¿Saben por qué el Corán en cada capítulo, que está escrito en árabe, hay 3 letras hasta hace 100 años, no ahora? Después descubrieron por qué, pero lo borraron. En todos los manuscritos del Islam, de hace 1000 años y demás, aparecen 3 letras en hebreo: Aleph, Lamed, Mem. Y después empiezan a hablar. ¿Qué son esas letras? Muy simple. Muhammad no sabía escribir. La mayoría de los árabes no sabían escribir. Entonces trajeron a un judío que sí sabía escribir. Y digo: usted ponga a escribir. No. Póngase a escribir. Bueno. Vino el ángel Gabriel y me dijo esto y el otro. Ahora el judío sabía que es mentiroso. Está más loco que una cabra ¿Y qué hago? Si escribo así, es lo que me dice. Si no llego a escribir, me mata. Entonces, ¿qué hago? Puso 3 letras en hebreo. ¿Qué significa 3 letras en hebreo? Alef Lam Mem. Amarle Muhammad. Me dijo Muhammad. Yo no soy responsable de lo que pasa acá, ¿eh? A mí me mandaron a escribir. No, es todo mentira. ¿Ok? Amarle Muhammad. Cuando se dieron cuenta de eso, hace como 100 años, es decir, estuvieron 1000 y pico de años imprimiendo el Corán con 3 letras en hebreo en cada párrafo. Hasta que un judío le dijo: ¿sabes lo que quiere decir? Que escribió, que era un judío, no le crea una palabra a Muhammad. ¿Ok? Entonces, lo que le borraron. En todos los manuscritos del Islam está. ¿Está eso original de algunos por ahí? ¿Tiene acá y ahí? Por supuesto, en la Biblioteca Nacional hay impresiones del Corán y manuscritos del Corán de hace más de 1000 años. Y ahí está escrito: Amar a Muhammad. Aleph Lam Mem. ¿Entendido? ¿Los cristianos tienen Torah oral? ¿Lo tenía que ser? Sí, porque se desarrolló, y si no se desarrolló, vino la protesta, Martin Luther y el otro. Entonces hubo un desarrollo, ahí no puede. Ok, puede apagar por su proyecto.